Continuamos con este recorrido por la escuela sabática de esta semana. Decíamos ayer más que nunca utilizar la expresión recorrido, ¿no? Porque el texto clave de esta semana nos plantea la necesidad de andar según el Espíritu. Veíamos ayer que esto tiene que ver con la forma de vivir, con la conducta. Entonces encontramos en el día de hoy un pasaje muy conocido por los cristianos, el fruto del Espíritu, pero vamos a leerlo en su contexto, ¿sí? Nos dice Gálatas 5, 18 al 26. Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En cambio, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es durísima, tremenda la lista que hace Pablo de las obras de la carne. Pero entonces pasa al fruto del Espíritu. En contraste con la lista anterior dice, pero el fruto del Espíritu es, y comienza con lo más importante del fruto del Espíritu, lo principal, amor. También gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Es decir, la ley de Dios no puede condenar esto porque es fruto del Espíritu. Nuevamente vamos a este punto clave. San Pablo no está diciendo la ley no importa. Justamente vamos a ver más adelante en esta semana que la ley de Dios nos confirma que el Espíritu Santo está produciendo su fruto en nosotros. Y en este sentido no hay ley contra este fruto. La ley no nos puede acusar. Si estamos en Cristo, si andamos con Cristo y por lo tanto esa relación con Cristo produce en nosotros el fruto del Espíritu. Y acá Pablo está contrastando entonces la primera lista, las obras de la carne, con la segunda lista, el fruto del Espíritu. Y veamos dos puntos claves en este contraste. Primero, Pablo nos está señalando que la carne demanda, ¿sí? Porque dice, manifiestas son las obras de la carne y todo lo que la carne nos impone cuando permitimos que esa naturaleza tenga el control de nuestra vida, todo lo que nos impone y todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa demanda. En cambio, el Espíritu produce. Estamos hablando de un fruto. Qué diferencia, ¿no? El Espíritu lo que hace en nosotros es producir. Mientras que la primera lista, dice nuestra escuela sabática, exuda un aire de ansiosa afirmación personal y frenética indulgencia propia, la demanda. La otra lista, la del fruto del Espíritu, habla más de preocupación por otros, serenidad, resiliencia, confiabilidad. El otro contraste importante entre estas dos listas es que la de los vicios está titulada en plural, obras de la carne, mientras que la del Espíritu está conceptuada en singular, fruto del Espíritu. Bueno, la lección de escuela sabática nos señala de una forma interesante que la vida de la carne, de alguna manera podemos vislumbrar en esto que la vida de la carne produce desunión, ¿sí? Falta de armonía. En cambio, el fruto del Espíritu apunta a la unidad, a la armonía. Es que el Señor, cuando le permitimos que su Espíritu nos guíe y andamos según el Espíritu, por las fuerzas que solo Jesús nos puede dar, eso trae una armonía y una totalidad a nuestra vida. Y lo maravilloso es que el Señor nos da crecimiento en todas las áreas, aún en aquellas que decimos, pero no, yo para esto, para lo otro no puedo, no sirvo, no soy. El Señor nos ayuda a crecer de forma armoniosa. Ese es el fruto del Espíritu. Y entonces cerramos diciendo que algunas personas
pretenden, nuestra escuela sabática de hoy lo marca esto y es importante, algunas personas pretenden que lo que uno crea acerca de Dios no tiene importancia mientras seamos sinceros. Bueno, esto está lejos de la verdad, porque la lista de los vicios de Pablo sugiere, o sea, la lista que hace Pablo de los vicios de las obras de la carne, sugiere que conceptos equivocados acerca de Dios dan ideas distorsionadas acerca de, y ahí viene la lista, la conducta sexual, la religión, la ética. Es importante cómo creemos en Dios, lo que creemos acerca de Dios. Además, Gálatas 5:21 nos señalaba claramente que hasta se pone en riesgo nuestra propia vida eterna. Por eso, necesitamos repasar, seguir reflexionando, ¿cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo creo acerca de Él? ¿Estoy basando mi fe, mi conocimiento de Dios en la autoridad que es su palabra? Porque entonces de esta manera el Espíritu Santo podrá producir en mí el fruto del Espíritu.